Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este ya cuarto seminario web organizado por Sampe. Espero que me estéis escuchando todos y que todo funcione bien. En primer lugar, deciros que estamos grabando, como hemos hecho en otras ocasiones, para que luego poder editarlo y subirlo a nuestro canal YouTube. También deciros para los que sois nuevos que lo que estamos haciendo, como en otras veces, están los micrófonos cerrados para evitar bueno, pues que esto se complique un poco, igual con más preguntas y que se nos haga más extenso y evitar ruidos también. Y por otro lado, también os pido que los que tengáis las cámaras encendidas, las cámaras web, si podéis, nos han recomendado que las tengamos apagadas porque dado que somos bastantes participantes, para no agotar los recursos, ¿vale? Bueno, empezar también diciéndoos que recordaros que se han hecho otros 3 seminarios anteriormente. Uno fue sobre la seguridad de los parques infantiles. Se hizo un segundo seminario sobre los tipos de pavimentos que se utilizan en áreas de juego infantil y hubo un tercer seminario que también se habló sobre la accesibilidad en las áreas de recreo. Este cuarto seminario vamos a tratar los juegos hinchables y es un tema que la verdad que a nosotros ahora mismo nos emociona mucho y tenemos muchas ganas de realizarle y adentrarnos en ello. Para los que no me conocéis, para muchos de vosotros por los que veo aquí, de los que estáis conectados ya me conocéis, y para los que no, pues yo soy David Santos, soy el director técnico de Ingeniería Sampe, una empresa acreditada por ENAC. La gran mayoría nos conoce por nuestra actividad en los parques infantiles, la verdad que es nuestro mayor campo de trabajo. También hacemos instalaciones deportivas, todo lo que tenga que ver con canastas, porterías, también skate, también escalada y por último, y que también tenemos acreditaciones en los juegos hinchables. El motivo de hacer este seminario básicamente es porque somos una entidad acreditada, trabajamos tanto con fabricantes como con instaladores, como mantenedores y quizás tengamos una, como he dicho en otros seminarios, una vista privilegiada en cuanto a que vemos en un corto tiempo a muchos sectores distintos, tanto desde la inspección como de la propiedad, como el que lo mantiene, el que lo repara, el que lo arregla, y vemos un poco cuáles son las deficiencias y cómo se están solucionando y qué es lo que está ocurriendo. Y quizás hoy os podamos dar una perspectiva de lo que nosotros recibimos y también, por otro lado, daros de algún modo cómo se puede mejorar y cómo se pueden hacer mejor las cosas. Ojalá con este seminario consigamos trasladaros un poquitín esa idea nuestra, ¿vale? También, por otro lado, como ya hemos hecho en otros seminarios, os enviaré al final un cuestionario desde el email nuestro, desde el de info, desde el que os habéis inscrito, y os preguntaremos si os ha gustado el seminario, que nos valoréis del 1 al 10. También nos gustaría, si os gustaría recibir próximamente otro seminario, que ya estamos pensando en instalaciones deportivas, y también si nos recomendaríais a Sampe en este sector de los juegos hinchables, que la verdad que somos conscientes de que comercialmente no hemos todavía realizado una labor comercial potente ni extensa, y que nos gustaría que si a raíz de esto pues nos conocierais un poquitín más por vuestra opinión. Intentaré ser puntual, no extenderme del plazo que hemos marcado, que son unos 60 minutos. Seguro que todos tenéis más cosas que hacer. Y para todos aquellos que nos han podido conectar hoy, que se han inscrito, o para los que no se han inscrito y conocéis y les queréis dar la oportunidad porque os ha parecido interesante y creéis que a otro le puede resultar también interesante, como lo estamos grabando, intentaré que, no sé si podrá ser hoy, pero mañana cortarlo, editarlo y subirlo al canal de YouTube, ¿vale? Con lo cual os lo enviaré y si no, pues sabéis dónde localizarlo. Deciros también que dada nuestra naturaleza, y esto es importante, nuestra naturaleza como entidad acreditada, somos independientes, somos imparciales y os pido comprensión en la medida de lo posible en que no podemos dar ninguna recomendación y por eso toda la información que os vamos a dar es objetiva, ¿vale? Pues con dicho todo esto, nos adentramos ya un poco en el seminario web sobre juegos hinchables y estos son un poco los puntos que quiero seguir a lo largo de estos 60 minutos. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el juego hinchable? ¿Qué clasificación de juegos hinchables tenemos? ¿Qué tipos de inspecciones hay? ¿Por qué debo de inspeccionarlo? Seguramente es una pregunta que muchos igual se formulan. ¿Cuál es el personal que está implicado en todo este mundillo de los juegos hinchables? ¿Qué legislación tenemos? Muy importante. Además, hay cambios. Si es obligatorio o no es obligatorio, la gran pregunta. El marcado de los juegos hinchables, que para nosotros nos está resultando en los que hemos inspeccionado, pues la verdad que creemos que es importante destacarlo hoy aquí. El campo de aplicación,
la contratación con la administración pública, cómo debería de ser, o cómo pensamos, o qué es lo que aconsejamos, o qué es lo que se aconseja, mejor dicho, desde los documentos desde NAC, qué es lo que se debe prescribir cuando queráis solicitar esto, y también la formación, que sepáis que hacemos formación. Bueno, vamos a empezar poco a poco, intentaré llevarlo de una manera ordenada y, como os he dicho, ajustarnos al tiempo que tenemos. Bueno, por un lado, la presentación. ¿Quién nos está dando este seminario hoy aquí, no? Pues bueno, nosotros somos una entidad, como os he comentado antes, acreditada. Somos una entidad de inspección, básicamente. No somos una entidad de formación, pero nuestra entidad de inspección sí que es verdad que se nos conoce y nuestro gran valor añadido, lo que más aportamos es nuestra acreditación. Es este sello que veis aquí, en el cual nos permite realizar inspecciones de una forma pues, más controlada y de una manera pues, bajo un poco el paraguas de NAC en la medida que ellos nos han auditado y han verificado que realmente hacemos los trabajos como marca la normativa. Básicamente, para conseguir esta acreditación y para que lo entendáis un poco mejor, que tienes que demostrar, por un lado, la experiencia, que tienes experiencia, en el caso de los juegos hinchables, sobre elementos de juego hinchable, que tienes medios, que tienes personal para poder hacerlo bien, con competencia, con formación, y que tienes equipos para poder hacerlo. Como sabéis, en este mundo de los juegos hinchables hay unas ondas, son muy similares a los que se utilizan en otras normas, porque al final el sector europeo es muy similar, y tenéis que tener estas ondas. Existe un manómetro, existe un acelerómetro para evaluar el pavimento de seguridad, y todo esto lo tienes que tener y lo tienes que demostrar que lo tienes, y además calibrado. Una vez que demuestras todo esto, se te evalúa y se te da la acreditación si es que finalmente todo esto es favorable. Y por el último, todo esto tiene sentido para una única premisa, que es lograr la seguridad de que estas áreas sean más seguras normativamente hablando. Ahora ya estamos hablando de otra seguridad, ¿no? Que es la del famoso COVID-19, pero lógicamente la de la normativa es la que es y es la que yo os voy a explicar. Con todo esto, pues bueno, aquí veis un poco a nuestro compañero Luis, que es uno de los inspectores que además está hoy aquí también en el seminario. Y bueno, pues aquí evaluando uno de los juegos hinchables por la verticalidad, ¿no? Pues, como os comentaba, por ejemplo, ese inclinómetro que veis ahí no es un inclinómetro cualquiera, es un inclinómetro trazable a un patrón que tenemos que está calibrado. Todo esto es necesario para poder hacer estos trabajos. Así nos lo piden y así debería de ser. Es decir, que no sea un nivel que igual no te dé la precisión suficiente como para hacerlo como pide la norma. Aquí veis otros equipos que también tenemos, acelerómetros, las ondas los que habéis trabajado igual en alguna ocasión o habéis visto cómo se hacen las inspecciones de los hinchables o resultarán familiares, la de cabeza, la de tronco, la de cuello, niveles, otras ondas de otros tipos, de dedos, flexómetros, varillas, al fondo se ve un dinamómetro, luego os enseñaré algunas más fotos más que tenemos, un termohigrómetro, en fin, diferentes equipos de sondas y luego también importante me parece que sepáis que tenemos un equipo multidisciplinar, como veis aquí está en un área de juego infantil, esto fue hace un año, y bueno, fijaros también un poco dónde llega nuestra forma de trabajar, que por el tipo de entidad que somos, nuestros inspectores todos tienen que estar supervisados y hacemos incluso un plan de aseguramiento de la calidad en el que ellos evalúen todo de la misma forma. Esto tiene mucho sentido porque imaginaos que hoy os va a inspeccionar un hinchable Luis, y mañana va otro compañero mío que también está aquí, que es Jorge, y las inspecciones no son iguales. Pues lo que se trata es que esos criterios sean los mismos y que sean homogéneos. Y esto, pues quizás en otra entidad, no voy a decir nombres ni situaciones, ¿no? Pero quizás esto no se tiene tan en cuenta y nosotros es que directamente estamos obligados a hacerlo. Y de hecho, pues lo tenemos ya pues, muy normalizado, ¿vale? Nuestra acreditación, que sepáis, y ya por último, con esto termino, que sepáis que os aporta. Básicamente os aporta, en mi opinión, tres cosas. Una, confianza en el que el trabajo que se realiza es de una manera conforme nos marca la normativa, porque no solo lo decimos nosotros, sino que en este caso esta entidad, que es ENAC, viene a evaluar y dice que realmente lo hacemos como decimos que lo hacemos. Y por otro lado, que el estar aquí nos exige tener una independencia y una imparcialidad demostrada. Para que entendáis un poco más estos conceptos de independencia e imparcialidad, que parecen iguales, realmente no lo son. Independencia es la empresa. Que la empresa que os haga la inspección sea independiente a la propiedad, a la empresa mantenedora, a la empresa que alquila, a la empresa que los vende. Y la imparcialidad es la del inspector, que sea imparcial porque no sea amigo del otro o porque tenga algún tipo de presión o de interés desconocido o conocido. Vaya.
por supuesto, pues los certificados que emitimos nosotros. Esto es un término que yo utilizo, que no sé si es también el más correcto de todos, porque no estamos en reglamentaria, estamos en voluntario, pero sí es verdad que un certificado nuestro tiene un carácter más oficial y quizás, depende en el ámbito en que nos movemos, pues puede ser un poco más oficioso. Insisto que estos son términos un poco míos. Todos los certificados tienen la validez que cada uno se las quiera dar. Y, lógicamente, todos estamos cumpliendo la 17.020. La 17.020, ¿qué es esto? Bueno, la 17.020, os pongo aquí 3 fotos que seguro que a todos os suenan. La inspección del coche, la famosa ITV, la inspección del gas y la inspección de un ascensor. Todo esto es obligatorio, es reglamentario, pero seguro que a todos os resulta familiar, ¿no? Tenemos que pasar con nuestro vehículo de una manera, según la antigüedad que tenga el coche, pues cada tanto tiempo, y ya lo hemos normalizado. O sea, a nadie se nos pasa por la cabeza no pasar la inspección de nuestro vehículo. Y, sin embargo, ¿qué pasa? Que los hinchables no tienen que pasarla cuando también nos lo dice la normativa. Pues por supuesto que hay que hacerlo. Aquí es donde entraré luego un poco en intentar concienciar el por qué, desde nuestro punto de vista, esto tiene que ser la administración pública, porque aquí hoy en este seminario hay muchos ayuntamientos. La verdad que me ha llamado la atención. Sois varios los ayuntamientos que estáis hoy aquí reunidos y sois los que debéis de exigir que todas esas inspecciones se hayan realizado para vuestra tranquilidad y para vuestra seguridad. Y sobre todo la del niño, que al final es el que va a jugar en el juego hinchable. ¿Qué normativa es la que tenemos? Bueno, pues tenemos esta, la 14.960 del 2014, que guarda unas peculiaridades. De momento hasta la fecha, según yo leo, no está derogada, pero se va a derogar. Y habla de los equipos de juego hinchables, requisitos de seguridad y métodos de ensayo. La definición del juego hinchable dice que es la estructura que se basa en un suministro de aire continuo para mantener su forma, en la cual los usuarios pueden jugar, botar o deslizarse. Y pone nota 1, también denominado como un o el hinchable. Bueno, esta normativa que veis aquí, que es del 2014, veis que es la 14.960, y esta normativa, ahora ya hay una vigente, que es esta otra, que es la parte 1. Como veis, antes no tenía ninguna parte, y ahora sí se ha generado una parte 1, que ya la podéis comprar en la página web de ENOR. Y, bueno, pues esta normativa lo que hace es, nos dice lo que veis justo debajo. Es la misma definición, requisitos de seguridad y métodos de ensayo, pero esta norma, junto con las normas, la parte 2 y la parte 3, que ahora os digo en qué van a consistir, que están ambas en elaboración, anularán y sustituirán a la actual 14.960 de 2014. ¿Vale? Con todo esto, las normas que están en tramitación son estos proyectos de norma y básicamente es la parte 2 y la parte 3, ¿vale? Estas tres partes, cuando estén ya totalmente publicadas, lo que nos dice ese párrafo es que será cuando se sustituya la del 2014. De momento, están en tramitación. No se pueden ni comprar y no sé en qué fase se encuentran, si probablemente igual estén en introducción o en elaboración todavía, no lo sé, porque son normas que vienen en inglés y que se traducen al castellano y, lógicamente, pues, bueno, una de ellas es la parte 2, almohadas inflables destinadas a instalaciones permanentes, y la tercera parte, que es la de juegos hinchables articulados. Con lo cual, como veis, aquí la norma se desgrana en 3 partes distintas. Esto es habitual en otras partes con las que nosotros trabajamos. Y, bueno, pues en este caso en los juegos hinchables, pues como veis, tenemos que esperar un poquitín a que estas otras 2 partes salgan, se tramiten, estén ya totalmente vigentes para que anulen completamente a la otra. Aunque casi la parte 1 también os puedo decir que es la parte esencial que sustituye a la antigua. De momento tenemos las 2. Están como en un periodo que a veces se denomina como de convivencia. ¿Vale? En relación a la normativa antigua, del 2014 en español, pero del 2013 como edición europea, dice, ha realizado las siguientes modificaciones. Esto viene en la nueva norma, ¿vale? Dice, las modificaciones respecto a los hinchables colocados sobre superficies duras, esto es lo que va a salir, lo que va a ser nuevo, las correcciones menores en la redacción para mejorar la exactitud del contenido del documento, aclaraciones, básicamente, y la división de estas normas, que se divide en las normas que ya hemos hablado, ¿vale? Tanto para las almohadas como para los juegos articulados hinchables. Bueno, esto es un poco la clasificación, ya en la parte 3 del índice inicial que os comenté al principio, y en esta clasificación, pues como veis, no ha variado nada. Es la misma clasificación. Para algunos de vosotros, probablemente los que estéis aquí, que sois del mundo del juego hinchable como fabricantes o como suministradores, utilicéis igual unos términos más comerciales, pero debéis de entender que nosotros como empresa de inspección trabajamos siempre con los nombres normativos.
En este caso, la parte que veis en la foto, en la imagen de arriba a la izquierda, pues si la voy siguiendo, la cama plana, un castillo, 3 laterales cerrados y uno abierto, un armazón hinchable con 3 laterales cercados y un lateral abierto, un tobogán, una combinación de bote con tobogán, un centro multijuegos, una pista de obstáculos, un tobogán hinchable, un hinchable cerrado y una montaña blanda. Todas estas clasificaciones son las que nosotros intentamos, aunque siempre es verdad que luego hay un apartado de una persona que me ha realizado algunas preguntas y que las voy a utilizar para el final de este seminario, siempre va el fabricante y siempre va el mercado por delante de la normativa. Lo digo esto al hilo de los hinchables que están sobre agua, ¿no? Y esto ocurre. Y en las clasificaciones ocurre lo mismo. Seguro que hay muchos hinchables que están en el mercado que no se encuentran en esta clasificación. Nosotros siempre vamos a intentar, cuando hagamos la inspección, atribuirle a alguna de estas tipologías que existen en la normativa. En cuanto a las inspecciones, ¿qué se va a inspeccionar? Bueno, viene SAMPE o viene cualquiera, me va a hacer una evaluación y ¿qué es lo que me va a revisar? Por un lado, el equipo hinchable, lo que es el elemento, sí, el equipamiento como tal, ¿vale? Revisar todo eso, ahí entran muchas revisiones, ¿vale? No solo es el diseño, sino el acabamiento, qué presión tiene, las medidas, todos los requisitos y parámetros que vienen en la norma en cuanto a diseño, estructura, todo eso se comprueba, se analiza, se mide, se registra, se apunta y con eso se hace un informe y finalmente, si está bien, se emite un certificado de conformidad. El suelo de seguridad que tiene, esto también es importante. La verdad que no a nivel profesional, pero sí a nivel personal, cuando bueno, pues voy igual con mi sobrino, con amigos y te encuentras en ferias de pues, fiestas, ¿no? Normalmente cuando hay este tipo de eventos, veo que la gran mayoría carecen del pavimento de seguridad. La verdad que cuando hemos estado nosotros trabajando no ha sido el caso, porque sí que estaba ese pavimento, pero cuando voy de negocio no le veo. No sé vosotros la sensación que tenéis, pero hace falta pavimento de seguridad cuando la parte final del hinchable tiene más de 630 milímetros. Nosotros tenemos equipos para hacer este tipo de ensayos y la verdad es que esto es uno de los parámetros importantes. Es decir, el niño cuando sale del hinchable, si la altura es mayor de 630, debe tener un pavimento de amortiguador. En este caso, lógicamente, si es un evento, pues será un material prefabricado para que se pueda mover y desplazar y llevar a otro sitio. Las distancias y las áreas de impacto, hay unas distancias que vienen perfectamente marcadas en la normativa, pues contra una pared, contra una farola, contra un árbol, contra un vehículo que está aparcado, cualquier cosa. Y las áreas de impacto que estábamos comentando ahora también, ¿vale? Y por último, sus complementos. Hay uno de los complementos que a mí me llama mucho la atención y yo creo que a todos vosotros, que son los famosos hinchadores y que deben de estar perfectamente marcados, que deben de estar protegidos y que deben de estar fuera del alcance de los usuarios, ¿no? Con lo cual, toda esta papilla que veis aquí es lo que se tiene que evaluar y para poder decir y dar conformidad tiene que estar todo bien, ¿vale? En cuanto a un organismo de inspección, esto viene literalmente de cómo está en la normativa, dice que es una organización, parte de una organización o un individuo con la competencia adecuada para realizar una o más de las siguientes inspecciones. Pueden ser una de estas 4 cosas o las 4. Revisión de diseño, la evaluación de conformidad con el diseño, el ensayo inicial o la inspección principal anual. Nosotros hacemos cualquiera de ellas y podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. La inspección es una revisión del estado actual del equipo del juego hinchable. Esto es muy importante y yo me gustaría que aquí ya fuesen quedando algunos de los conceptos que nosotros interpretamos y entendemos que fuesen quedando cada vez más claros. Y es que la revisión del estado actual es fundamental. Como yo siempre digo, es como cuando vamos al médico y nos hacen una radiografía, saber de arriba abajo cómo se encuentra el hinchable desde todos los parámetros de medida. Hay algunos que no podemos controlar, que son, por ejemplo, cómo está el material en sí, si el tejido está, por ejemplo, al límite, o en algunos casos también a nivel estructural, las costuras, ¿no? Pues eso nos va a costar mucho en una inspección rutinaria. Pero el resto de medidas, todas o casi todas, se pueden comprobar. A través de este tipo de actuaciones sabremos si el parque infantil, el área de juego infantil, el elemento, el equipamiento, objeto de inspección cumple o no con la normativa, siendo seguro para el uso y disfrute de los más pequeños o, por el contrario, conlleva un peligro. Para ello debemos de hacer 2 tipos de inspecciones que nos las marca la normativa, ¿vale? La inspección ocular de rutina, que se debe realizar siempre antes de su uso, y esta la podemos hacer nosotros, pero no está dentro de nuestra actividad. Si alguna vez nos la piden, que de momento no nos la han pedido y que entendemos que no es nuestro negocio, pero bueno, insisto que si nos la quieren
pedir, la presupuestaremos. Y luego está la inspección principal anual, que normalmente sí se atribuye más a un organismo de inspección y que se realiza con una frecuencia de 12 meses, como el propio nombre indica, ¿vale? La inspección ocular de rutina, para todos los que me estáis escuchando que hacéis eventos o que instaláis o que mantenéis o que revisáis o que suministráis este tipo de el equipamiento, yo no me complicaría la vida para nada. Si esto es lo que nos dice la norma, mínimo, 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 hay que comprobar esto. Pero además al pie de la letra, como viene aquí, literal. Otra cosa es que mayores, a la persona que nosotros mandemos, queráis darle algunos otros ítems o ampliar el chequeo o la hoja de campo que tiene que realizar. Pero si por la mañana el equipamiento hinchable está en un sitio y por la tarde está en otro, por la mañana tiene que tener antes del uso una hoja con su registro y por la tarde otra hoja con su registro. Eso es como yo lo haría. El emplazamiento, que el emplazamiento sea el adecuado, que todos los anclajes estén asegurados y en su lugar, que el equipamiento esté en su lugar, por ejemplo, las colchonetas para amortiguar el impacto, que no haya agujeros importantes o desgarros en el tejido o en las costuras, que se utilice el linchador correcto, que la presión interna de aire sea lo suficiente para que proporcione un equilibrio firme y fiable, que no haya piezas eléctricas al descubierto ni desgasten los cables, que no estén dañados los enchufes, las tomas de corriente, los interruptores, el tubo de conexión y el hinchador estén firmemente sujetos uno al otro y el hinchador esté colocado de forma segura y con las medidas de protección. Esto que parece tan evidente, pues ya os digo que yo a título profesional todavía no se nos ha dado el caso, pero que a título personal lo ves y dices, madre mía, ¿no? No sé si ha sido casualidad mía o sí que se da que se hacen a veces las cosas no del todo correctas. Esta es la inspección ocular de rutina y luego está la inspección principal anual, que es la que nosotros pues, ofrecemos y con la que nos encontramos más cómodos y que creemos que nos adaptamos mejor en este mercado. Se hace cada 12 meses y los informes y el certificado son, realizamos informes y certificados siempre previos a la inspección. La identificación del hinchable y del hinchador con números de serie, como nos encontramos con nuestro coche que tiene un número de bastidor, en un hinchable debe ocurrir exactamente lo mismo. Debe tener un número totalmente trazable y único. El sistema de anclaje, detectar posible desgaste, desgarros o rozaduras. El tipo y número de anclajes de tierra o lastre a la estructura de hinchable, para detectar un posible desgaste o desgarros en el tejido. Las paredes y las torres para comprobar su firmeza y su verticalidad. La presión interna del aire para comprobar que es suficiente. Los nudos del interior para comprobar si hay desgaste y desgarro en las particulares de los extremos sueltos o descubiertos. Las costuras de la cama, las costuras que van a la pared de la cama y las conexiones de la pared a la torre, las mallas de protección de la entrada y salida del hinchador, el estado del impulsor y del bastidor del ventilador, el estado del cableado de las instalaciones eléctricas y la presencia de la tapa de depósito cuando hay hinchadores con motor a gasolina. Todo esto es lo que nos dice la normativa. Nuestra hoja de campo es bastante más extensa. Básicamente lo que hacemos es puntear cada uno de los puntos de la normativa, con lo cual estarían incluidos todos estos. Pero estos son algunas de las pautas que nos marca la normativa y que si alguno de vosotros hacéis o os han hecho, debéis, si vais a hacer, pues que esté todo esto recogido en las inspecciones que se realicen de forma anual. ¿Vale? Se revisan aparte, como ya os adelantaba ahora, todos los niveles de seguridad. Nosotros, aparte de los que vienen ahí, son los que vienen en la normativa, que es, hacemos un registro de arriba abajo. El estado estructural, el estado visual, los materiales, su diseño, si existen atrapamientos o no existen atrapamientos, cómo está el equipamiento a nivel general, la situación en el entorno donde le inspeccionamos, el pavimento con su ensayo HIC, si es que aplica, lo que os comentaba antes. De hecho, ahí tenéis el equipamiento, el acelerómetro, uno de los que tenemos, que está con trípode. Como veis, ahí está en un columpio, una foto que os he colocado cualquiera y lo que se hace es comprobar la amortiguación en ese pavimento. Los requisitos particulares y los métodos de ensayo, que también hay otros métodos de ensayo, como es, por ejemplo, el de medir la presión o el desgarre de las costuras. Algunos de los equipamientos que tenemos, pues aquí os decía que os iba a poner alguna foto más, y ahí veis, pues tenemos diferentes tipos de dinamómetros a la izquierda, un termohigrómetro, un manómetro, como veis, tiene que estar también, vale más la pegatina, como digo yo, que el propio manómetro. No solo tener el manómetro, sino que tener un manómetro que realmente mida y te dé unos valores ajustados y con una precisión, ¿no? Como veis, diferentes equipos de sondas, el acelerómetro nivel, una plomada, bueno, en fin, diferentes equipamientos que hacen falta para poder realizar las inspecciones de juegos hinchables, como dice la normativa. ¿Por qué debo de inspeccionar? Os preguntaréis muchos de vosotros. Bueno,
Desde mi punto de vista, hay que saber qué es lo que tengo, cómo me encuentro en mi estado actual. Imaginemos que soy un ayuntamiento y que voy a contratar en un evento 10 hinchables, o que soy la propiedad de una empresa que suministra o alquila hinchables y tengo 10 hinchables. Pues bueno, tendré que saber de esos 10 hinchables si los 10 están bien, ¿no? Y de esos 10, pues igual 5 están perfectos y otros 5 pues le faltan algunas cosillas, o están ya perdiendo propiedades, o el desgaste, el uso, el vandalismo, o incluso se han quedado igual desactualizados por la normativa. Todo esto es importante, es el estado actual, es saber qué es lo que tengo, y para eso establecer unas prioridades, que es el segundo punto. Si yo tengo 5 que están bien, pues de estos, fenomenal, habrá que hacerles el mantenimiento que les ocupe, pero de esos sé que les tengo conforme a la norma. Y de los otros 5 tendré que ver pues, si están fuera de normativa, si se pueden adaptar o no, si han sufrido vandalismo, si se pueden adaptar o no, si el uso ya es muy avanzado, si conlleva reparación o no, y establecer un plan de prioridades. Si paso de todo y no reviso nada y todo me da igual, pues así probablemente tengamos un grave problema. Si sé qué es lo que tengo y si me dicen qué es lo que tengo mal, es fantástico si es que lo tengo, porque así por lo menos podré poner medidas y, como os pongo ahí, establecer unas prioridades. Siempre buscando el tercer punto, que es la seguridad y la prevención, que la seguridad al final es lo más importante. Evidentemente, ya no solo para el niño, que es el final, sino para el final para el que lo está suministrando, el que lo está alquilando y el que lo está subcontratando, que al final probablemente sea la propiedad, ¿no? Lógicamente, ¿con qué objetivo? Uno y único, que es el de tener una mayor tranquilidad y saber que he hecho los deberes. Luego pueden ocurrir accidentes fortuitos, por supuesto, y ocurren. Pues un niño que se tira por un tobogán y cae mal, o que cae y golpea a otro, o que no sé qué y se dio un golpe y se hizo mucho daño en un brazo, o que hay muchas casualidades. Pero, lógicamente, el niño debe de estar dentro de unos riesgos controlados, que es al final lo que nos quiere decir la norma. Y esos incidentes, por llamarlo de una manera, lo que pueden ser son puntuales y son pues, propiamente del juego, porque al final están chocándose unos con otros, pero lo que no pueden ocurrir es porque tengamos un hinchador mal y el niño meta el dedo y le corte, por deciros algo, ¿no? Eso es lo que no puede ocurrir. O que se salga del hinchable porque la barrera es insuficiente de la altura que tiene que tener. Ahí sí que probablemente la escapatoria que tengamos y la hora de justificarnos ante un accidente sea muy baja. Y por supuesto, y por último, una buena imagen para todos los que vendéis, los que suministráis, y también incluso para el que contrata, para el ayuntamiento, ¿no? Una buena imagen y una responsabilidad social de hacer las cosas como hay que hacerlas. Luego hablaremos de la obligatoriedad, pero por supuesto que desde mi punto de vista es obligatorio hacer las cosas bien. Ya no estoy diciendo cumplir la normativa, sino hacer las cosas bien debería ser obligatorio. Aquí os pongo algunas noticias. Básicamente, entre todas estas noticias, pues bueno, algunas seguramente que para vosotros ya resulten conocidas, y la verdad que, bueno, pues desde luego que imagino que estaréis viendo algunas de ellas y son todas cada cual peor, ¿no? Sí es verdad que las noticias que salen en hinchables, los accidentes que salen ya no solo en juegos hinchables, sino también en áreas de juego infantil y en deportivas, son mínimas. Son mínimas, pero por dos situaciones. No ocurre nada para lo que podría ocurrir por nuestra perspectiva, y segundo, porque muchas veces no se denuncia. Y luego también hay denuncias de otro estilo, denuncias que gente que se quiere va con otros fines y otros objetivos, que yo creo que todos me entendéis. Básicamente, con estas noticias, sí es verdad que el juego hinchable está un poco en el ojo del huracán, porque muchas veces hay accidentes que son, de los 3 que veis ahí, son porque salen volando. El propio elemento de juego es propicio a que haga vela, le empuje el aire y su anclaje es vital. Y de hecho os quiero poner un vídeo, a ver si soy capaz de compartirlo bien, espero que me salga, en el que se ve perfectamente cómo dura un minuto. Y la verdad que a mí me parece, cuando le vi buscando para hacer la documentación de este seminario, me llamó mucho la atención, y os le quiero enseñar básicamente para que veáis qué es lo que ocurre cuando de repente está perfectamente el juego hinchable colocado. De hecho, se ve cómo están más carpas y más tendretes colocados y sale todo volando, ¿no? Voy a ver si me sale bien y soy capaz de compartiros el vídeo. Todo parecía un domingo corriente en este parque de Yorkshire, Reino Unido, cuando de repente el viento empezó a soplar.
las carpas a punto de salir volando y las familias asustadas recogían todo a contrarreloj para huir del temporal. Pero lo peor estaba todavía por llegar. Los dos castillos hinchables fueron arrastrados con esta fuerza. Dieron varias vueltas de campana hasta golpear así contra los árboles cercanos. Por suerte, en ese momento estaban vacíos. Aún así, hay 4 heridos, entre ellos una niña de 3 años. Una dramática escena muy similar a esta. Junio de 2017, México. Un vendaval levantó por los aires los 3 hinchables de este restaurante. Tanto que uno de ellos salió de las vallas del recinto con niños todavía dentro. 4 pequeños resultaron heridos de gravedad. En ese mismo año, también en un restaurante, pero esta vez de Girona, una niña de 6 años murió por un accidente parecido. El dueño del castillo no había solicitado la licencia para instalarlo. Graves accidentes que se repiten y que cuestionan cada vez más la seguridad de estas atracciones. Espero que se haya visto bien y que lo haya hecho bien, porque es la primera vez que lo hacía. Básicamente es un vídeo que me ha parecido muy impactante, sobre todo porque haceros ver qué es lo que puede ocurrir con un mal anclaje, ¿no? Que al final es lo que salen en las imágenes. Es bastante espectacular ver cómo el hinchable sale literalmente volando y imaginaros pues, si hay niños dentro, ¿no? Luego hay otros parámetros de seguridad que se deben de controlar y sí es verdad que esto no es lo habitual, pero poneros siempre en la situación más desfavorable y es esta, ¿no? Entonces intentar evitar y tener controlados todos los parámetros dentro de que estén dentro de nuestras posibilidades y de nuestras medidas. ¿Qué figuras nos dice la normativa? ¿Qué es el personal implicado que tenemos dentro de todas estas, de esta normativa de juegos hinchables? Pues tenemos 3 figuras. Uno es el supervisor, otro es el operador y este es el encargado. Probablemente estos son los términos más habituales dentro del argot de los juegos hinchables. Aparece el monitor, aparece el que lo alquila, pero estos son unos términos puramente normativos y que además os voy a leer y que es importante yo creo que lo sepáis. Por un lado está la persona, el supervisor es la persona, la compañía o el arrendatario que alquila el equipo a terceros, también puede ser, y que tiene la responsabilidad del control, la inspección, el mantenimiento general del equipo. Yo, el otro día haciendo una reflexión sobre, leyendo esto, yo me imagino, pues como ocurre ahora también con los vehículos, ¿no? Veis que siempre voy al vehículo y es que es algo que nos resulta, a mí personalmente me resulta muy fácil y creo que a vosotros igual también, porque todos conocemos los vehículos. Hay empresas ahora que se dedican a alquilar coches cuando nos vamos de vacaciones o a trabajar, o vehículos de renting. Pues esto es lo mismo, es el que te alquila, en este caso, el hinchable, es el responsable de tener el control de la inspección, del mantenimiento total del juego. Y luego está el operador. El operador es la persona que está designada por el supervisor para hacerse cargo del funcionamiento del equipo en cualquier momento mientras esté disponible para un uso público. Es decir, es la persona que está designada por el supervisor, ¿vale? La designa el supervisor. Bien que te la alquilen, pero tiene que designar el supervisor a un operador. Y luego está el encargado, que es la persona que trabaja bajo el control y dirección del operador para ayudar en el funcionamiento. Si os dais cuenta, al final está de forma jerárquica, arriba de todo está el supervisor, debajo cuelga el operador y debajo del operador cuelga el encargado. Y luego ya los términos que queréis darle, perfectamente los podéis cambiar como gestor, monitor, pero tiene que estar siguiendo siempre un poco estas líneas, ¿vale? En cuanto a la legislación, tenemos una normativa europea que ya os la hemos comentado y ya la conocéis. Es una que se va a dividir en 3 partes. Ya hay una parte que es la del 2019 y no tenemos un ordenamiento jurídico español. Ojalá fuese así, pero no lo tenemos. Con lo cual, tenemos la normativa europea, no hay ordenamiento jurídico español. Hasta donde yo sé, no hay normativa autonómica en la materia. Perdonadme si me equivoco, pero hasta donde yo sé no la hay. Y no sé si existe alguna ordenanza municipal. Para nosotros también es desconocida. Perdonadme también si existe algún ayuntamiento que haya realizado alguna ordenanza de cómo deben de ser los requisitos de seguridad en materia de juegos hinchables en su localidad. Pero lo que sí tenemos, y no me cabe ninguna duda, es una normativa europea que yo creo que en buena parte la conoce el mundillo perfectamente. Y muchas veces cuando se contrata, se conoce también. Con lo cual, esta misma norma no es muy extensa la que debemos de cumplir todos. Y cuando digo todos, es porque la normativa europea es aplicable no solo para el que lo fabrica, tampoco solo para el supervisor o gestor, ni tampoco solo para los operadores encargados, sino que también para el organismo de inspección. ¿Por qué digo esto? Lógicamente, porque
es muy importante inspeccionar ese equipo, es muy importante que el fabricante lo fabrique como dice y que se haya una supervisión y un mantenimiento adecuado. Sin embargo, yo voy a decir que tengo escrito que no es de obligado cumplimiento, pero yo diría que es obligatorio, como os decía antes, es obligatorio tener los hinchables bien. Eso sí que es obligatorio, tener los hinchables bien. La palabra técnica y que debemos de utilizar todos es que la normativa que tenemos hoy en día es voluntaria. Al no haber un ordenamiento jurídico a nivel nacional, pues es voluntaria. Pero sí es verdad que todos nos regimos de ella, todos nos apoyamos en ella para todo. Para todo es para todo, o sea, para pedir, para comprar, para mantener, para supervisar, para alquilar. La normativa europea, si me lo permitís, el término es archiconocida. ¿Ya? Entonces, sí es verdad que en el momento de que ocurre un accidente, que esto es lo que os vengo también a decir abajo, pues es cuando saltan todas las alarmas, porque es tan conocida que existe ya jurisprudencia y, por supuesto, el niño es el perjudicado, pero el juicio el niño le gana. Entonces, aquí tenéis que tener esto mucho en cuenta porque realmente, como el juego hinchable esté mal, no hay buena solución. Y si el juego hinchable estaba bien, todo funcionaba bien y había habido un accidente, pues habrá que ver qué habrá ocurrido, que probablemente sea cosas de un... Puede ser un mal uso, de algo puntual, de algo esporádico. Lógicamente, para que sean vinculantes, las normativas, para que sean vinculantes, se necesita de una directiva o un reglamento europeo o una ley nacional, y en España no existe ese Real Decreto que regule mediante infracciones y sanciones este tipo de inspecciones. Pues bueno, pues como ocurre en otras partes de la vida, pues que si no haces la inspección te viene un agente y te denuncia porque no has pasado la inspección. En este caso no ocurre. Pero ¿qué ocurre cuando hay un accidente y no tenemos el juego con la inspección pasada? Bueno, pues ahí seguro, por nuestra experiencia, seguro que hay problemas. Porque lo más normal es que tiremos de la norma y la norma te dice que tienes que tenerlas. En cuanto al marcado, aquí como veis todos los hinchables deben estar marcados de forma legible y permanente y con al menos la siguiente información. Esto lo queremos hacer aquí un poco también a raíz de mi compañero Luis, que cuando hemos estado viendo hinchables nos hemos encontrado que la gran mayoría está marcado, no lo encontrábamos, no está. Y nos dice que debe de aparecer al menos el tipo y tamaño del hinchador, la altura máxima del usuario, el número máximo de usuarios, el número o números únicos de identificación, el año de fabricación, el nombre y la dirección del proveedor o fabricante, del importador o del representante autorizado, y el número y la fecha de esta norma europea. Esto por eso hemos querido hacer un poco de hincapié, porque es una de las desviaciones que más hemos detectado. Y luego también, pues bueno, pues en este caso, como veis también en cuanto al marcado, dice el tubo o los tubos de conexión que se deben de marcar para no confundirlos con cualquier otro tubo, por ejemplo, con los tubos de inspección o los tubos de deshinchado. Y todas estas marcas deben de quedar claramente visibles cuando el equipo esté en uso. ¿Vale? En cuanto al campo de aplicación, a ver si puedo subir esto. En cuanto al campo de aplicación, esta norma es aplicable para los equipos de juego hinchables destinados para ser utilizados con niños de 14 años o menos, dice a título individual o colectivo. Esta norma especifica los requisitos de seguridad para equipos de juegos hinchables en los que las actividades principales sean botar y deslizarse. Se establecen medidas frente a los riesgos y también para reducir al mínimo los accidentes. Esto es un poco lo que os comentaba antes. El niño no es consciente de dónde puede estar el peligro, no prevé muchas veces los accidentes y se trata de que, si los hay, que sean riesgos controlados. La normativa no quiere que el juego hinchable sea un seguro a todo riesgo, sino que el impacto que haya o la lesión que pueda haber que sea lo mínimo posible. Al final esto es estadística. Tantos accidentes ha habido de esto, vamos a intentar solucionarlo. Dirigidas a todos aquellos relacionados con el diseño, la fabricación y el suministro del equipo de juego hinchable. Especifica la información que se debe proporcionar al equipo, los requisitos que se han determinado teniendo en mente el factor riesgo basado en los datos disponibles. Esta norma, la normativa que tenemos, la 14.960, especifica los requisitos que protegen al niño de los peligros que no sean capaz de prever al utilizar un equipo previsto, de manera que se pueda anticipar razonablemente. Esto es lo que pretende la normativa, ni más ni menos. Esta norma no es aplicable, esto hago y aprovecho también y me adelanto otra vez a la respuesta que voy a querer contestar luego.
No es aplicable, no aplica para los juegos y ocio hinchables para el agua, con lo cual los hinchables que son de agua, pues esta normativa no les cubre. A los juguetes domésticos hinchables, a las estructuras sustentadas por aire, a los equipos hinchados utilizados únicamente para protección, a los hinchables utilizados para salvamento, a otro tipo de juguetes hinchables cuya actividad principal no sea botar o utilizarse. Como veis, hay diferentes tipos de elementos hinchables que vemos en nuestra vida cotidiana a nivel deportivo, a nivel de eventos, a nivel de, sí, yo creo que deportivo y eventos mayoritariamente, y se ven figuras o formas que son hinchables y no todas son juegos. Esta norma solo las atribuye a juegos. En cuanto a la contratación en la administración pública, aquí sí mi función en este seminario hoy básicamente es intentar concienciar y hacer llegar a la administración pública qué es lo que debería de exigir en cuanto a calidades, en cuanto a normas, en cuanto a sistemas de seguridad, en cuanto a personal que debe de estar presente durante los eventos. Y todo esto es la clave y la esencia para que todo funcione bien. Luego puede ocurrir, como hemos dicho antes, algún mal uso, de lo cual eso no lo podemos controlar. Pero si hacemos todo bien, si compramos, instalamos, mantenemos, llevamos a un personal con formación, con competencia, probablemente salgan las cosas mejor. Entonces, aquí mi función, como os pongo ahí, es crear la conciencia. Todo esto es, lógicamente, para ganar en seguridad al final del usuario final y en seguridad propia nuestra. Porque si lo estamos contratando, al final vamos a ganar seguridad, no vamos a tener problemas, ¿no? Y, por supuesto, también el articulado administrativamente que debéis de colocar en los contratos, que no es un articulado que nosotros os damos, sino que es un articulado que aparece en la página web de NAC, las fuentes de NAC, que la podéis buscar, y que os puede dar algunas ayudas o guías o pautas para poder establecer qué requisitos queréis en vuestra localidad a la hora de establecer un evento. Adquirir juegos y certificados homologados no asegura su correcta instalación. Es decir, cuando os mandan un certificado del juego hinchable, os dicen, no, si mi equipo hinchable cumple con la normativa. Sí, puede cumplir con la normativa, pero si te lo han puesto al revés, ¿de qué me sirve? O si está a medio hinchar, no sé, esto tiene muchísima lógica. O sea, es decir, es tan importante que esté bien instalado, porque todos los días se instala, y cada día está en un sitio, a veces, no todos los elementos de juego hinchable, ¿no? Pero hay un alto porcentaje. Entonces, es muy importante cuando son eventos esta comprobación. Que sepáis también que seguimos haciendo inspecciones durante toda esta pandemia, que estamos disponibles siempre y cuando, pues haya una autorización por parte de la propiedad o del cliente que si tiene competencia para realizar estas labores de inspección. Los ejemplos que os comentaba antes, pues, por ejemplo, pliego para contratar un servicio de juegos hinchables, ¿no? Pues el servicio debe prestar cumpliendo con la normativa, pues a 14.960 en su parte 1 de equipos de juego hinchables. Y, bueno, ¿dónde viene esto? La fuente viene en la guía de uso para las normas técnicas y la acreditación en la contratación pública de NAC. Y, bueno, algunas de las pautas que nos da es que, por ejemplo, el licitador debe mostrar el cumplimiento de la misma mediante un certificado en vigor emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC o por un organismo nacional de acreditación si está radicado en otro Estado miembro. De acuerdo, pues a todos esos reglamentos. El certificado deberá de incluir la marca de la entidad de acreditación o referencia a la condición de acreditado y el número de acreditación, y debe estar emitido por un alcance que cubra las actividades objeto del contrato. Lógicamente, de nada me sirve que la entidad de inspección realice evaluaciones de ascensores y lo que yo estoy evaluando es un juego hinchable. Tiene que tener alcance sobre la norma que nos ocupa, lógicamente. En cuanto a formación, que sepáis también que realizamos formación. Esto es un seminario web. Como habéis visto, hemos tocado diferentes espectros y con un ángulo pues muy puntual, y la formación que damos es puramente técnica y, como veis, pues ahí os pongo algunas imágenes de otras formaciones que hemos realizado y, pues para todos aquellos que queráis saber un poco más de normativa, pues abiertos a poder realizarlo, ¿vale? En cuanto a las preguntas, aquí nos han dejado algunas. Os voy a hacer, esta es la pregunta, dice, tengo un certificado de especialista en instalación, de mantenimiento e inspección en hinchables. ¿Ustedes hacen algún tipo de formación? Me interesa todo lo que sean formaciones al respecto. Bueno,
En la formación que se está realizando sobre esto, nosotros no somos una entidad de formación, lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir ahora, pero sí que es verdad que se nos está atribuyendo a nosotros, que estamos todo el día con la normativa, pues estas labores y bueno, la verdad que lo desempeñamos, lo hacemos, nos gusta, creemos que la gente cuenta con nosotros y es por algo y encantados de poder ayudaros. Realmente nuestra acreditación es para la inspección. Y como os digo, como estamos todo el día con la norma, pues sí es verdad que se nos reconoce un poco estas funciones. Hacemos formación, respondiendo a la pregunta, hacemos formación sobre este tipo de normativa y, bueno, pues ya sabéis dónde está nuestro contacto. Y sí es verdad que los certificados que os pueden dar, revisarlos bien, a ver la validez que tiene, porque no existe nada de forma oficial. Es decir, no hay una entidad oficial que te dé una formación regulada, porque como todo esto es voluntario y no es reglamentario, si esto fuese reglamentario, esa formación estaría perfectamente regulada y acotada. Pero a día de hoy no lo está. El que más veces se lea la norma, para que me entendáis, más sabe. Es poco más o menos, ¿eh? O sea, la formación, cuanto más se aplique, cuanto más tengáis, cuanto más sepáis, pues lógicamente mucho mejor. Pero no existe a día de hoy una entidad oficial. Nosotros la realizamos. Si queréis contar con nosotros, pues fantástico. En cuanto a la pregunta número 2, dice, existe un vacío en la normativa 14.060, bueno, 4.000, se le ha colado hoy un número. En cuanto a los juegos de agua, dice, yo utilizo otras normativas para hacer los diseños y las memorias, las de hinchables, que es la 14.960, la de toboganes, que es la 10.069, que también la tenemos, y la de entornos acuáticos. Pero ni siquiera los fabricantes tienen normativas al respecto. Y la 14.060 excluye expresamente los juegos acuáticos. ¿Pueden generar alguna formación al respecto? Un protocolo. Nosotros aquí no vamos a ir en contra de normativa. La normativa de juegos hinchables establece que no es una normativa que sirva para juegos acuáticos. Esperaremos a ver cómo son los otros dos borradores, los dos normas que van a estar ahora en trámite, a ver qué nos dicen. Pero básicamente, de momento, la parte 1 establece que no es para juegos de agua. Dicho esto, nosotros podemos dar, o sea, este mix que hay ahora mismo, si me lo permitís, lo que creo que ocurre es que se están yendo tanto el mercado como los fabricantes, como la demanda, está yendo por delante, pero muy por delante, porque esto lleva mucho tiempo, por delante de lo que son la normativa. Y ocurre en otros sectores también en áreas de juego infantil, como los juegos de agua. En resumen, podemos daros una normativa, podemos daros formación de una norma, daros formación de otra y daros formación de otra. Las conclusiones las tenéis que sacar vosotros y la dirección la tenéis que tomar vosotros. Porque en esto, como os digo, está yendo por delante el mercado con respecto a la normativa. Con lo cual, pues tenéis que ser muy claros a quien se lo ofrezcáis y a quien se lo vendáis, diciéndole perfectamente qué es lo que se está instalando. Esto sé que es difícil, no, para mí tampoco es aquí, lo digo y ya está, sé que es difícil, es complicado cuando el mercado ya está establecido, pero es que es la realidad, es decir, estamos en un limbo, igual es la palabra que mejor lo define, y como tal limbo hay que también ser francos y decirlo. Yo tengo un hinchable que cumple con la 14.960, lo puedes instalar sobre agua, pero, ¿vale? En cuanto a normativa, lo dicho, de todas esas normas que me estás comentando lo podemos hacer, pero las conclusiones no las vamos a dar vosotros, no os las vamos a dar nosotros. En cuanto a la pregunta 3, por último, si tiene información en zonas de estructuras efímeras y desmontables, sobre esta normativa no hemos trabajado apenas, sí que la tenemos y se podría preparar alguna formación si alguno lo necesita. Y nada, hoy he corrido un poquitín más que otras veces. La verdad que me han sobrado 10 minutos. Espero que a todos os haya gustado, que hayáis aprendido un poco más. Aquí tenéis nuestro contacto. Como os he comentado antes, os dejo al final una encuesta que os enviaré ahora mismo y ya me gustaría que la respondierais. Es muy breve con esas 3 preguntas que os comentaba al principio y nada, espero veros pronto y que os haya servido y en fin, que nos hayáis conocido un poquitín más y abiertos a poder trabajar algún día con todos vosotros. Un saludo y muchas gracias.